buenos días, mis estimados hermanos y hermanas. Es un gusto el poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. Gracias a Dios, mis hermanos, porque estamos ya a 11 días del año 2024. 11 días que ha transcurrido de este mes que el Señor hasta aquí nos ha regalado. 11 de enero del 2024. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque estamos ya aquí preparados para poder continuar con este tema de el espíritu de Pitón en la vida cristiana. Y hoy sí que me agarró la tarde, mis amados hermanos. Cuando desperté eran las 6:58 minutos. Me levanté y tuve que hacer mi limpieza personal, pero ya estamos listos, un poco atrasaditos, pero ya estamos al aire. Y qué bendición, mis estimados hermanos, porque ya tenemos algunas hermanas ya conectadas a esta hora de la mañana. Mis estimados hermanos y hermanas, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Ya bastante descansadas, algunas ya están trabajando preocupadas por el desayuno, a buscar los huevitos, a quemar un poquito los tomatitos. Y para algunos pues les gusta la salsa bien, como les dijera yo, bueno, esa salsita que lo hacen con chiltepe, tomate, y a veces lo hacen con chile seco, otros lo hacen con aquel chile que le llamamos el chile burro, lo pican bastante, y bastante limón, y ¡ala, qué desayunazo, mis estimados hermanos! Solo de pensarlo ya, bueno, yo ya no puedo comer ese bendito chile porque sí, lo disfruté durante toda mi niñez y durante toda la juventud. Y si no es por este cáncer, mis amados hermanos, no hubiera chile que me alcanzara, porque la verdad es de que yo comía chile hasta morir, hermanos. Así es que si usted va a disfrutar del chile con su huevito, con su frijol, con sus tortillas bien calientes salidas del comal, hermano, disfrútelo, porque ahí hay colorido y colorido de la creación de Cristo Jesús. Recuerden lo que prediqué la última vez en la iglesia Dios es Amor, que todo lo que Dios nos da y todo el colorido de todos los elementos que se encuentran en un desayuno fue creado y fue firmado por Cristo Jesús, y que por lo tanto, mis amados hermanos, no debemos de despreciar lo que
nos pasan lo que nos ponen en la mesa, porque, mis amados hermanos, toda alimentación fue creada por Cristo Jesús con el fin, con el propósito de que usted y yo nos alimentemos. Así es que, mis estimados hermanos, que el Señor les bendiga con ese desayuno especial para el día de hoy. ¿Y qué tal, mis estimados hermanos? Aquí tratando de acomodarme los audífonos, porque ya me quedan un poquito grandes, ya que pues como usted ve ya me quedé cocolizo. Ya me quedé cocolizo, así es que, mis estimados hermanos, yo estoy ya en ese ambiente de todos los que son calvos, mis amados hermanos. Estoy ya metido en el grupo de los calvos. Así es que qué bendición el saber que en todas las etapas, el enemigo, mis amados hermanos, no me ha vencido. Y la verdad es de que ahí yo sé que está al acecho para que yo pueda abrir alguna ventana y abrazarme y empezar a permitir que el enemigo me mienta y que diga, y no que Dios es un Dios bueno, no que Dios es un Dios misericordioso, mira cómo te tiene. No, jamás, mis estimados, me ha sostenido y me sigue sosteniendo en una forma increíble, mis amados hermanos. Dios cierra puertas por un lado, pero abre puertas por el otro lado. Así es que, mis amados hermanos, así es Dios, de misericordioso, de bondadoso. Así es que, en lugar de existir refutación en contra de Dios, hay gratitud por lo que Él es, porque Dios es el Todopoderoso. En el libro de Efesios, o en la carta de los Efesios, escrito por el apóstol Pablo, nos muestra lo que hacen las tres personas, o sea, la Trinidad. Lo que hace el Padre es que Él nos ama, y debido a que Él nos amó, dice ahí Pablo en Efesios que Él escogió lo más vil, lo más sucio, lo más torcido. Él nos eligió, Él nos escogió. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Él es el Dios lleno de amor. Luego sigue el Hijo. El Hijo, siendo el Padre, también nos amó. ¿Y cómo nos amó, mis estimados hermanos? Muriendo en aquella cruz por usted y por mí, con el propósito de rescatarnos de ese estado de pecado, con el propósito de arrancarnos y alejarnos del engaño del enemigo, mis amados hermanos. Él murió con el propósito de decirte, de decirnos: yo te limpio, yo te perdono de tus pecados, yo te saco del mercado de pecados, etcétera. Mis amados hermanos, ahí está la función del Hijo de Dios, o sea, el Dios mismo. Jesucristo es Dios. Y luego, en los últimos versículos del capítulo 1 de Efesios, nos enseña que el Espíritu Santo es el arras de nuestra salvación. O sea, el arras tiene que ver con el anillo que se pone en el dedo, mis amados hermanos, cuando uno se casa, y a través del anillo uno muestra que ya está comprometido, uno muestra que ya está casado.
Así es, mis amados hermanos, el tema acerca del Espíritu Santo como el arras de nuestra salvación. El arras es el testimonio, mis estimados hermanos, de que la salvación está segura, de que yo soy parte de la familia de Dios. Y mis estimados hermanos, siempre el arras irá con nosotros, porque el arras es el quien nos consuela, el arras es el quien nos guía, el arras es el quien nos fortalece, el arras es el quien dice, eres salvo. ¿Quién te apartará del amor de Dios? ¿Alguna tribulación? ¿Alguna angustia? ¿Alguna desesperación? Etcétera. No hay nada que nos pueda separar. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Y mis amados hermanos, estando la presencia del Espíritu Santo con nosotros, mis amados hermanos, nuestra salvación es segura. Sí, de que le fallamos a Dios, claro que le fallamos. Que de vez en cuando nos dejamos abrazar por el espíritu de Pitón en nuestras vidas. Sí, mis amados hermanos, pero hay un Padre todo misericordioso que siempre nos da una salida, y la salida es que cada vez que yo permito que el espíritu de Pitón me engañe, pueda decirle, me arrepiento, Padre bendito, estoy arrepentido lo que estoy haciendo, sí, estoy arrepentido por lo que hice, perdóname, Padre bendito. Mis amados hermanos, cuántos pecados ocultos hay dentro de la membresía de una congregación. Viendo mi propia vida espiritual personal, dejando de orar, dejando de exaltar su santo nombre, yo quiero volver una vez más a gozar de esas promesas espirituales, y que por lo tanto yo me arrepiento delante de ti. Sí, esa es nuestra actitud que debemos de tener, mis amados hermanos, si nos hemos dejado conducir por el espíritu de Pitón. Y bendito sea el Padre bendito, porque, mis amados hermanos, este tema del diablo es un tema que está en la palabra del Señor, ¿sí? Es un tema que se encuentra dentro de la palabra del Señor. A algunos no les gusta, ¿sí? A algunos no les gusta el tema, pero, mis estimados hermanos, esto pues es extraño que se hable por ejemplo, dentro de la iglesia centroamericana. Yo me recuerdo que estuve 13 años en la iglesia Dios es Amor, y nunca toqué el tema. Nunca toqué el tema de satanología, nunca. Pero, mis estimados hermanos, es un tema que, aunque no me guste, está allí en la Biblia. ¿Para qué, mis estimados hermanos? Para que nosotros conozcamos en verdad quién es nuestro enemigo. ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, ármense con la armadura de Dios? Porque este tema del diablo, mis estimados hermanos, es un tema que no lo podemos obviar, quitar, y que podamos, mis amados hermanos, el poder estudiar de este tema es, mis amados hermanos, no porque querramos hacer que el diablo sobresalga, no, sino que queremos, mis amados hermanos, dar a conocer quién es este enemigo y cómo vencerlo. Dios, mis amados hermanos, siempre, como hemos estudiado el tema de ayer en Zacarías,
Mire, mis amados, Dios muestra la serie de pecado que cayó el pueblo de Israel, pero Él como un padre, Él como un verdadero padre, disciplinó al pueblo. ¿Por qué razón? Porque a través de la disciplina dice, yo te voy a purificar, yo te voy a limpiar, como quien dice, voy a hacer que regreses de nuevo a donde yo te coloqué, a donde yo te puse, a hacer lo que yo deseo que sean como pueblo. ¿Sí? Dios, mis amados hermanos, es siempre un Dios misericordioso que dejó una ventana abierta para usted y para mí como creyentes, como hijos de Dios. Y Él lo dijo allá en San Juan, en su capítulo 1:12, y Él dice que todo aquel que confiesa su pecado, Él le perdonará, porque Él es fiel y justo para perdonar. ¿Sí? Entonces, mis estimados hermanos, conozcamos quién es este enemigo. El enemigo es real, y que por lo tanto usted y yo en este año 24 debemos de cuidar más nuestra vida espiritual, porque el mundo, mis amados hermanos, con el tema de las filosofías humanas, está haciendo y está engañando cada vez más al ser humano. Y lo más triste es de que termina engañando aún más al pueblo del Señor. ¿Cuántos padres les compran a sus hijos, por ejemplo, una pistola de plástico? ¿Sí? ¿Cuántos niños andan por las calles con su ametralleta de plástico? ¿Sí? Esas son, mis estimados hermanos, cosas que no se deben de dar dentro del pueblo del Señor. En lugar de comprarles una pistola, cómpreles una playera, cómpreles un pantalón, cómprenles un suéter, cómprenles libros, mis amados hermanos, cómprenles una Biblia. ¿Tienen sus hijos una Biblia? ¿Poseen los niños una Biblia? ¿Cuánto conocen nuestros hijos de la Biblia? Sin embargo, mis amados hermanos, ahí veo yo a niños, hasta en la iglesia, mis hermanos, en varias iglesias donde he estado, cuando se termina el culto, veo yo a niños jugando con aquellas pistolas de agua. ¿Sí? Ay, dije yo, qué tristeza, porque, mis amados hermanos, nos dejamos abrazar por esa pitón, y la pitón, su punto clave es destruir a la familia. Así es que, mis estimados hermanos, ¡ánimo! Y qué alegría me da, mis estimados hermanos, porque ya están conectados varios hermanos en esta mañana. Una mañana que el Señor nos ha regalado una vez más. Gracias por su presencia, mis estimados hermanos y hermanas. Y tenemos ya acá dentro de nuestro listado a nuestra hermana Guadalupe Morales, que ya está sintonizándonos en esta mañana. También está nuestra hermana Judith Gabriel, Dios la bendiga, mi estimada hermana. Nuestra hermana Guadalupe Morales dice: muy buenos días, hermano pastor, bendiciones. Saludamos también a nuestra hermana Vilma de Bamaca. Dios la bendiga, mi estimada hermana.
También estamos saludando a nuestro hermano Rigoberto Ramírez Velázquez. Dios lo bendiga, mi estimado hermano, y nos deja este escrito. Buenos días, hermano pastor. Usted me provoca con sus... bueno, ¿qué dice por acá? Porque... bueno, no le entendí al hermano, pero saludos a mi hermano, vamos a ver, a mi hermano Rigoberto Ramírez, con el chismolito, dice. Sí, lo provocamos con el chismolito. Es que esto es pero delicioso, mis amados hermanos. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, que como yo me quedé solo, mi mamá se iba muy de mañana a trabajar, tipo 3 de la mañana, y yo me quedaba solito en un ranchito que en esa época mi mamá alquilaba por allá por San Marcos. Me recuerdo bien de ese ranchito, nunca se me ha olvidado. Y cada vez que yo me levantaba, yo era de una edad de entre 9 o 10 años. Y a esa edad ya comía chile. Entonces lo que hacía era de ir a buscar un par de huevos al gallinero. Y me preparaba los huevos, los ponía en una jarra, porque en aquel entonces eran jarras los que se usaban, y los ponía en una jarra y los ponía a hervir, y mientras estaba hirviendo mis huevitos ahí en la jarra, ya estaba haciendo mi chilbolito. Y mis amados hermanos, nunca me conformaba con el picor del chiltepe, sino yo siempre buscaba aquel chile que le llaman el chile de diente de caballo, no, el diente de perro, algo así, ya no me recuerdo. Y los doraba en el comal donde se estaban calentando mis tamalitos, y los doraba y ponía en la brasa los tomates, y ahí estaban los tomates. Agarraba un plato grande, mis amados hermanos, y empezaba a moler el tomate. Y ya solo de recordarme, mis amados hermanos, y hacía mi chilmole, hermanos, y de 9 o 10 años creo que era, y ahí solito, sudando, pero desayunando contento, ¿sí? Y así fue como me fui creando, mis amados hermanos, solo. Y pues cuando fui creciendo, los vecinos donde nosotros vivíamos, pues me conocieron, y ellos decían: cuando quiera venir a desayunar aquí con nosotros, véngase, traiga su comidita, aquí se la calentamos, etcétera. Mis amados hermanos, Dios me cuidó, y Dios sigue cuidándonos. Así es que, mis estimados hermanos, sale porque nuestro hermano Ranulfo, pues él deja ese escrito que lo provoco con el chilmolito. Así, mis estimados hermanos. Pues seguimos con los saludos, mis amados hermanos. Hermano Elías Morán, que nos está viendo también a esta hora de la mañana. También está nuestro hermano Abiu Ramírez. Dios le bendiga, mi hermano, y espero que esté mejorando cada día en cuanto a esta intervención que tuvo mi hermano Abiu Ramírez. También estoy saludando a nuestro hermano Luis Choc. Fue un gusto platicar con usted unos minutos, mi hermano, pero qué bueno. Muy pronto nos conoceremos personalmente. También estamos saludando a nuestra hermana Galindo Noemí. Dios la bendiga, mi hermana. Saludamos a nuestra hermana Galindo, dice: bendecido día, amado hermano.
Dios siga bendiciendo su vida y su salud. Gracias, mi hermana. También está nuestro hermano Héctor Morales, que ya nos está sintonizando y él nos deja este escrito. ¡Feliz mañana! Hermanos, que la bendición de Dios sea manifestada en nuestras vidas y en nuestros hogares. ¡Feliz jueves! Gracias, mi hermano Héctor Morales, por estas líneas, por estas frases de bendición para todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. También estamos saludando a nuestro hermano Asael Ramírez, que nos está viendo desde allá en México. Así es que saludamos a nuestro hermano Asael. También saludamos a nuestra hermana, vamos a ver, Sarbelia Díaz. Dios la bendiga, mi hermana. Saludamos también a nuestro hermano Américo Muñoz. Dios le bendiga, mi amado hermano. Saludos a toda la familia y mucha bendición en su trabajo el día de hoy. También saludamos a nuestro hermano Edgar Uyú, que nos está sintonizando desde Estados Unidos. Mi hermano, que el Señor bendiga esas manos que se dedican a sembrar diferentes clases de frutos y de verduras. Así es que, mi hermano, Dios le bendiga grandemente. También está ya sintonizándonos nuestra hermana Marina de Galicia. Dios la bendiga, mi estimada hermana. También está nuestra hermana Vero Villagrán. Saludos, mi hermana Vero Villagrán. También está ya conectada nuestra hermana Judith Gabriel. Buen día, hermano, Dios le bendiga y gracias por seguir compartiendo la palabra del Señor. Estamos aquí para servirles, mis estimados hermanos y hermanas. Estamos acá. Mientras Dios me tenga con fuerza, mientras Dios me tenga con energías, estaré ahí siempre presente para poder predicar la palabra del Señor. Así es, así mi hermana Vero Villagrán dice: gracias a Dios por su vida, por compartir la palabra de Dios. Bendiciones. Gracias, mi hermana. También saludamos a nuestra hermana Damaris Vázquez. Dios la bendiga. Nuestro hermano Asael nos dice: Dios le bendiga, amado pastor. El enemigo, el diablo, también es comparado como un lobo. El apóstol Pedro lo comparó como un león rugiente viendo a quién devorar. Sí, así es, mis estimados hermanos. La Biblia identifica al diablo de muchas maneras, de muchas formas. Pero gracias, mi hermano Asael, por su aporte. Sí, también nuestro hermano Abiu dice: bendiciones, hermano pastor, Dios siga sosteniendo su vida. Gracias, mi hermano. También saludamos a nuestro hermano Erling Kalel. Dios le bendiga, mi estimado hermano. Gracias por estar conectado a esta hora de la mañana. Nuestra hermana Cristi Vargas la saludamos en una forma muy especial a esta hora. Y nuestra hermana Damaris Vázquez nos escribe estas frases: Dios, buen día, hermanos, saludos, gracias por compartir la palabra de Dios. También nuestro hermano Luis Choc nos dice: buenos días, hermano pastor, qué interesante tema. Bendiciones, hermano.
estamos saludando a nuestro hermano Rodolfo Zavala Paniagua. Dios lo bendiga donde quiera que usted nos esté sintonizando. Saludamos también a nuestra hermana Leti Obando. Dios lo bendiga grandemente, hermano Mario, acá presentes para oír la palabra de Dios. Saludos, su hermosa familia, y me dio hambre, ganas de un chilmolito. Hágalo, mi hermano, mi hermana, y disfrute lo que Dios ha provisto para el día de hoy. Saludamos a nuestra hermana Demia Castañón. Dios la bendiga, mi hermana. Saludamos también a nuestro hermano Rodolfo Zavala Paniagua. Y él nos escribe: bendiciones, hermano pastor. Dios continúe bendiciendo su vida y ministerio. Estimados hermanos, qué bendición el poder estar con ustedes a esta hora de la mañana. Sí, gracias a Dios que aquí donde estoy, pues está el ambiente templadito, y por eso es que hoy no me puse la gorra, porque pues hay un poquito de calorcito por acá. Entonces, mis amados hermanos, Dios derrame bendición sobre cada uno de ustedes. Mis amados hermanos, vamos a meditar en lo que corresponde a nuestro tema el día de hoy. ¿Sí? El día de hoy, mis amados hermanos, yo quisiera terminar con este subtema, el poder de la serpiente. Quisiera terminarlo el día de hoy para continuar con otro punto de este mismo tema general, el espíritu de Pitón en la vida cristiana. Como decía a un principio, mis amados hermanos, jamás voy a decir que el enemigo tiene más poder que Dios. No. El enemigo fue Dios el quien les dio el poder, porque Él lo creó, porque Él lo hizo con propósitos, con fines especiales. Pero en su orgullo, en su hermosura, surgió el orgullo, surgió la avaricia de querer destronar a Dios, quitar a Dios de su trono y sentarse Él. Por eso la Biblia dice que hubo una gran guerra allá en el cielo. Pero Satanás y todos los que Él arrastró, engañándolos, difamando, calumniando a Dios, mintiendo a todos esa cantidad de ángeles, mis amados hermanos, logró que todos los ángeles se opusieran en contra de su creador. Pero dice que Satanás y sus ángeles no prevalecieron. Hubo una guerra fuerte, una lucha muy fuerte, pero no prevalecieron. Y por eso fue que cuando salieron vencidos del cielo, fueron echados delante de la presencia de Dios, y fueron, mis amados hermanos, cayeron sobre esta tierra la tercera parte de esos ángeles que arrastró Satanás. Y decíamos en otros asuntos, en otros temas anteriores, que el mundo está lleno totalmente
de miles y miles de demonios. ¿Sí? Y por eso es que nosotros tenemos que hablar, tenemos que hacer lo que hacía siempre, digamos, los profetas. Los profetas fueron levantados, mis amados hermanos, para mostrar el pecado del pueblo, para decirles esto y en esto y en esto y en esto, ustedes están fallando. Arrepiéntanse, era el mensaje de los profetas, porque si no se arrepienten, el furor, la ira de Dios caerá sobre ustedes. Y ese es el mismo propósito el día de hoy, mis amados hermanos. Hoy ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, mis amados hermanos. Se acabaron esa temporada del ministerio, del apostolado y del ministerio de los profetas. Ya no existe. Hay en algunas congregaciones donde todavía existe el apostolado, donde todavía hay 1 o 2 o 3 profetas. Cuando la Biblia, mis amados hermanos, nos enseña de que ya los profetas hicieron su trabajo, los apóstoles hicieron su trabajo, y por ese trabajo que hicieron los profetas, mis amados hermanos, es que, el trabajo que hicieron los apóstoles, es que usted y yo alcanzamos la salvación, alcanzamos la revelación del Evangelio de Cristo Jesús para nosotros. Pero, mis amados hermanos, el diablo sigue atacando, el diablo sigue acechando. Por esa razón, mis amados hermanos, es de que es necesario que reflexionemos, porque la Biblia dice que todo lo que sucedió allá en el Antiguo Testamento es para nuestro ejemplo de nosotros hoy en día como iglesia que somos, como ejemplo, para que no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Pero si nosotros caemos en aquellos errores que cayó el pueblo de Israel en aquella época, confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos. No dejemos, mis amados hermanos, nada oculto en nuestro corazón. Hoy en día vamos a ver, mis amados hermanos, este último tema, porque hay muchos pasajes donde nos muestra, mis amados hermanos, cómo fue que el pueblo de Israel cayó en esos, bajo el abrazo del mismo Satanás, mis estimados hermanos, ¿sí? Y ahí tiene usted la diapositiva, mis hermanos. Tenemos por lo menos 3 puntos. El primero, mis amados hermanos, que tenemos allí, es el tema: el espíritu de la Pitón se manifiesta cuando el pueblo refuta del amor de Dios. ¿Sí? Mis estimados hermanos, lo que encontramos ahora allí en Malaquías, como el pueblo de Israel cometió y se dejó abrazar de esta serpiente Pitón. Y lo que hizo esta serpiente, mis estimados hermanos, solo estoy abriendo aquí la Biblia para que usted y yo podamos meditar por un momento acerca de la última digamos, el último profeta menor, como lo es Malaquías, mis estimados hermanos. Y lo que encontramos en
en todos los capítulos de Malaquías, es que cómo el pueblo de Israel contradecía lo que Dios les decía. ¿Sí? Del versículo 1 al versículo 5, mis estimados hermanos, leemos lo siguiente. Dice: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Oiga lo que dice Dios: yo os he amado, dice el Señor. Miren, mis amados hermanos, cómo es nuestro Dios, cómo Dios nos muestra su amor. Dios mostró su amor para con su pueblo, y Él les dice en el versículo: yo os he amado, dice el Señor. Pero oiga lo que respondió el pueblo: pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Hace la interrogante, hace la pregunta el pueblo de Israel. Tú nos dices que te he amado, pero tú respondes, tú refutas. Pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? Y dice Dios mismo, con esa misma interrogante, Él hace la pregunta al pueblo y dice: ¿no era Esaú hermano mismo de Jacob? Declara el Señor. Y en el versículo número 3 dice: y aborrecía a Esaú, e hice de sus montes desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom dice: hemos sido destruidos, pero volveremos y edificaremos las ruinas. El Señor de los ejércitos dice así: ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio impío, y pueblo contra quien el Señor está indignado para siempre. Vuestros ojos lo verán, y vosotros diréis: sea engrandecido el Señor más allá de la frontera de Israel. Sí, mis amados hermanos, el pueblo de Israel, cuando Dios dijo: yo los he amado, el pueblo decía: pero ¿en qué nos has amado? Ellos ponían su mirada en el caso de Esaú. Ellos miraban que Esaú, la tribu de Esaú, la familia de Esaú, prosperaba, pero ellos no. Entonces, cuando tú dices, Dios, que tú nos has amado, ¿en qué nos has amado? Entonces fue cuando dijo Dios: a Jacob yo lo elegí. En otras palabras, Dios les estaba diciendo: yo los he elegido a ustedes. Y comparan a Jacob con Esaú.
¿Creen ustedes que Jacob se merecía que yo lo escogiera a él? Siendo Jacob un mentiroso, un tramposo, siendo Jacob un hombre engañador, siendo Jacob que se enriqueció en una forma ilícita, pero que sin embargo, ¿creen ustedes que Jacob era digno de que yo lo escogiera, de que yo lo escogiera con el propósito de que a través de Jacob ustedes existieran como mi pueblo? ¿Quién era Esaú? Esaú era un hombre justo. Esaú era un hombre que le gustaba trabajar. Esaú era un hombre que sudaba la frente para poder obtener lo que él quería. Era diferente totalmente Esaú. Pero mis estimados hermanos, Dios escogió a Jacob, el suplantador. Imagínese usted el perfil de Jacob. Sin embargo, mis estimados hermanos, Dios lo escogió a él. Y él le está diciendo aquí a este pueblo: ¿en qué te hemos amado? Cuando decía el pueblo: ¿en qué nos amas? Y Dios dice: los amo, porque yo los escogí a ustedes. ¿Creen ustedes que se merecen que yo los haya escogido a ustedes? Dios haciéndolos reflexionar. Y cuando nosotros leemos allá en Efesios, mis estimados hermanos, cuando leemos la carta a los Efesios en su primer capítulo, mis amados hermanos, de Efesios, encontramos lo siguiente para aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. ¿Sí? Mire, mis amados hermanos, dice en Efesios, en su capítulo número 1, y dice en el versículo número 4, cuando dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la beneplacencia de su voluntad. Sí, mis estimados hermanos, mire, realmente el día de hoy estos pasajes es para que reflexionemos como iglesia, porque aquí nos está hablando ahora a nosotros como iglesia. ¿Merecíamos en verdad que Él nos escogiera? Nos merecíamos, mis amados hermanos, que Él nos predestinara aún antes de la creación de este mundo. ¿No lo merecíamos, mis estimados hermanos? No lo merecíamos. Sí. ¿Y cuál era el propósito según allá en Efesios, en su capítulo número 1, por el cual nos escogió y nos predestinó? Dice en el versículo número 5, nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la beneplacencia de su voluntad. Y en el versículo número 6 encontramos: para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué nos escogió Dios? ¿Por qué nos predestinó? ¿Para qué nos predestinó? Dice en el versículo 6: para la alabanza de su santo nombre. Sí.
Ese es el propósito. Por eso, mis amados hermanos, recuérdese que en otros pasajes he enseñado que el propósito del espíritu de Pitón es precisamente para esto, para que usted y yo dejemos de adorar, de rendirle honores a Dios a través de nuestras alabanzas. Sí, eso es el propósito por el cual estamos estudiando este tema de Satanás, porque lo que él quiere robarnos es este hermoso privilegio de adorar, de rendirle alabanza al Señor, de decirle gracias a través de nuestra adoración, porque no mereciéndome, porque realmente lo que yo era digno era de ir a parar al infierno por lo pecador, por lo sucio, por lo vil que soy, pero te doy gracias a través de mi alabanza, porque tú me predestinaste aún antes de la creación del mundo. Mire usted en qué cayó el pueblo de Israel, que en lugar de decirle al Padre cuando Él le decía al pueblo, yo les he amado, ¿cuál era lo que tenían qué era lo que tenían que hacer el pueblo? Tenían que alabarlo, tenían que decirle gracias por ese amor, gracias porque no mereciéndolo, tú nos escogiste, tú nos convertiste en tu pueblo. Pero el pueblo dice, tú dices que nos amas, pero ¿dónde está tu amor? No lo miramos, no lo observamos. Te están refutando. Por eso el primer punto del espíritu de Pitón se manifiesta cuando el pueblo refuta, del amor de Dios. ¿Sí? Oh, mis estimados hermanos, no permitamos que este espíritu de Pitón nos abrace y que nos quite las acciones de gracias que tenemos. ¿Sí? Miren, mis estimados hermanos, el espíritu de Pitón siempre estará ahí al acecho, mirando qué nos pasa, qué nos sucede. Y si le abrimos una puerta para que Él entre y nos abrace, con ese apretoncito que nos da, a veces nos siembra la duda. Si tú me dices que me has amado eternamente, ¿por qué sufro? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy lleno de tantas necesidades? ¿Por qué carezco de tantas necesidades? ¿Por qué, Señor, si dices que tú me amas eternamente? Eso es lo que hace el espíritu de Pitón, a convertirnos en personas que contradigamos lo que Dios nos dice a nosotros. ¿Sí? Miren, mis estimados hermanos, su servidor pasa a veces noches sin dormir, y aquí solito en mi habitación, diciéndole: Padre, yo sé que tú estás conmigo,
Entonces, para no despertar a medio mundo, mis amados hermanos, lo que hago es para no abrirle un portillo pequeño al espíritu de Pitón y que vaya a poner en mi mente cosas que no le agradan a Dios. Pongo música cristiana, escucho música cristiana, alabo al Señor con los cantantes, mis amados hermanos. Anoche estuve escuchando una serie de coros, mis amados hermanos, que eran coros desde el tiempo de Luis Palau en los años 70. Me hicieron recordar, porque yo acepté a Cristo a los 11 años a través del mensaje de Luis Palau, que llegó por primera vez allá en San Marcos. Él predicó allá en el gimnasio, sí, y él llevaba una serie, llevaba a un hermano que tenía el don de la alabanza, y ellos entonaban esos coros especiales. Y los encontré anoche y empecé a cantar y a alabar. Me recordaba de aquel mensaje de Luis Palau allá en el gimnasio de San Marcos. Me recordaba cómo fue que yo levanté la mano, me recordaba cómo fue que yo me bajé de las gradas y llegué para que este siervo orara por su servidor. Mire qué encuentro especial. Sí, yo sé que el enemigo tiene poder, pero tiene más poder el quien nos ama. Tiene más poder el quien nos eligió. Tiene más poder, mis estimados hermanos, que nos predestinó. Tiene más poder aquel que encontramos allá en Efesios, cuando dice en el versículo número 7 que Él demostró su amor enviando a quien, mis estimados hermanos. En el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según la riqueza de su gracia. Tiene más poder, mis estimados hermanos, este Dios que mostró su amor enviando a Jesús con el propósito de rendirnos, con el propósito de perdonar nuestros pecados, con el propósito de redimirnos, con el propósito, mis estimados hermanos, de tener victoria y libertad de toda clase de pecado. Sí, me decía una persona, me preguntaba: don Mario, y cuando le empezó a caer el pelo, ¿no se asustó? No, le digo, no me asusté. Yo sí me asusté, fíjese. Yo creí que con el inicio de la caída de pelo ya estaba en las últimas. Pero yo le digo, yo me gozo, yo me alegro, me alegré. Porque si esto es una señal de que ya me estoy acercando para ir a descansar en los brazos del Señor. El creyente, como dicen mis amados hermanos en Salmo 112, el quien guarda sus mandamientos, versículo número 7 dice: no temerá de las malas noticias. Sí, mis amados hermanos, tiene más poder nuestro Creador. Tiene más poder el Señor Jesucristo, quien nos perdonó, quien nos limpió de todo pecado. Sí. Así es que, mis amados hermanos, estamos en el primer punto. El pueblo refuta del amor de Dios. ¿Dónde está tu amor? Mis amados hermanos, guardémonos
de este poder de Satanás y digamos, Señor, yo me refugio en tu gran poder, me refugio en tu gran misericordia, porque todo lo que estoy pasando, por todo lo que estoy viviendo, solo tú puedes levantarnos, puedes levantar una bandera de victoria en medio de cualquier condición en que me encuentro. ¿Sí? No permitamos que este poder de la serpiente nos convierta en personas que contradice siempre del amor de Dios, porque si Dios ha dicho, yo los he amado, Dios nos sigue amando a pesar de lo que somos. El amor de Dios siempre estará allí, a pesar de lo que somos. El reto es, mis amados hermanos, reconozcamos nuestro pecado y confesémoslo delante del Padre, pero con gratitud, porque en su amor nos da la oportunidad para poder arrepentirnos. Y usted va a preguntar, ¿y si no aprovecho esa oportunidad? Hermano, usted no va a perder su salvación, pero déjeme decirle que hay un tribunal que se llama el Tribunal de Cristo, donde muchos, dice la palabra, que saldrán avergonzados, con grandes pérdidas. El sacerdocio menosprecia a Dios, ¿sí? Y eso lo encontramos en Malaquías a partir del versículo número 6 al 14. No voy a explicar todos estos versículos, mis amados hermanos, porque no me daría el tiempo, pero oiga usted, ¿en qué despreciaban los líderes? ¿En qué despreciaban, mis amados hermanos, a Dios? Y dice en el versículo número 6, y dice de la siguiente manera: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra?, pregunta Dios. Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, oiga, hasta los sacerdotes, hasta los líderes, hasta estos líderes que eran encargados de velar por la vida espiritual de un pueblo, también refutaban, contradecían lo que Dios les estaba manifestando. Sí, dice la siguiente frase, dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, en que hemos despreciado tu nombre. Mire cómo refutan, cómo contradicen a Dios. Versículo 7. Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Mis amados hermanos, esto tiene que ver con ofrendas.
los sacerdotes, mis estimados hermanos, despreciaban al Padre, al Señor, poniendo sobre la mesa ofrendas de pan podrido. Sí. Miren, mis estimados hermanos, a mí me molesta mucho cuando encuentro personas grabando videos en YouTube, mis amados hermanos, contradiciendo la ofrenda que el pueblo de Dios da. Sí, yo me recuerdo que grabé un mensaje en el 2020 porque mucha gente empezó a criticar a la iglesia, que cómo es posible que en medio de una gran pandemia de COVID la iglesia esté cobrando los diezmos, esté cobrando las ofrendas, y una gran criticadera. Tuve que hacer un video hablando de eso. Y mis estimados hermanos, los sacerdotes despreciaban a su Padre, a su Señor, poniendo esas ofrendas podridas en la mesa del Señor. Y Dios pide, mis estimados hermanos, ofrendas. No es porque Él tenga hambre, no es porque Él se esté muriendo de hambre, sino que es porque a través de las ofrendas sacrificiales nosotros honramos al que es nuestro Padre. Nosotros honramos al quien decimos que es nuestro Señor. Es por esa razón que Dios quiere que nosotros ofrendemos, porque es la manifestación de que cada uno de nosotros lo estamos honrando como nuestro Padre, lo estamos honrando como nuestro Señor. ¿Cuántos debaten este principio de las ofrendas, mis estimados hermanos? Que han llevado a la misma iglesia, mis hermanos, llevar una ofrenda inmunda. ¿Sí? Hoy en día, mis amados hermanos, muchos de nosotros ofrendamos con el dinero que nos sobra. Ah, me sobró, esto me dieron devuelto en la tienda, esto voy a darlo como ofrenda. Mire hasta dónde llega el espíritu de Pitón, a que nosotros demostremos un amor hacia Dios en una forma hipócrita. Sí. Mis estimados hermanos, yo siempre lo he dicho y lo he recomendado. Si usted le va a dar una ofrenda a Dios, prepárelo desde su casa, desde su hogar. Meta esa ofrenda en un sobre, porque Dios a través de su corazón le está indicando cuánto va a dar. Porque la decisión de su corazón vale mucho, mis amados hermanos. Mire, en cuanto a la ofrenda, no es necesario la cantidad que usted va a dar, sino
la ofrenda es, si esa ofrenda en verdad va a ser para honrar a su Padre, va a ser para honrar a su Señor, entonces, sea mucho o sea poco, prepárelo desde su casa. No busque los bultos en su bolsa. No busque lo que sobró en su bolsa. Y oiga, mis estimados hermanos, cómo Dios les habla a estos sacerdotes en los siguientes versículos. Dice en el versículo 7, que ya lo leí, en el versículo en el versículo 7 dice: ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, pan podrido. Y vosotros decís: ¿en qué te hemos deshonrado? Mire cómo refutan los sacerdotes. Yo he oído, mis estimados hermanos, a líderes, mis estimados hermanos, refutando los diezmos, que más adelante lo vamos a ver. Que los diezmos no son parte de la gracia en estos tiempos, mis hermanos. Ay, Dios. Líderes abrazados por el espíritu de la Pitón, refutando, contradiciendo lo que Dios dice a su pueblo. Sí. Y todavía se atreven a decir: yo quisiera ser pastor. Yo quisiera que Dios me use como pastor. ¿Cómo? ¿Cómo si eres uno de los que refutan, contradicen las mismas palabras del Señor? Sí. Y oiga lo que dice Dios. Y dice en el versículo 8, y dice: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Hace la interrogante Dios. ¿Sí? No es malo. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Porque no lo ofrecéis ¿por qué no le ofreces a tu gobernador? Si agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos. Dios les estaba diciendo: miren, ¿por qué no toman ese pan podrido, ese animal ciego, ese animal cojo? Vayan allá con sus gobernantes y vean si sus gobernantes los reciben con complacencia. Vaya, llévenle todo eso a sus gobernantes y vean si sus gobernantes les recompensan por ese regalo que ustedes les van a llevar. Llévenle pan podrido a sus gobernantes. ¿Será que se los va a recibir? Llévenle los animales ciegos a sus gobernantes, a ver si se los reciben. Llévenle los animales cojos a sus gobernantes, a ver si se los reciben, a ver si les dicen a ustedes: muchas gracias por este regalo que me han traído. Háganlo. Si él no lo recibe,
cuánto más yo, que soy padre, no recibo esa clase de ofrenda, porque soy el padre, no soy gobernante, soy el padre de ustedes, soy el Señor de ustedes, y que por lo tanto todo aquel que me honra con ofrendas honorables, con ofrendas puras, todo aquel que me honra, yo lo honraré en una forma pública. Mis estimados hermanos, ¿qué clase de líderes habemos dentro de la congregación? Sí, mire, quisiera regresar allá en Efesios, porque lo que Dios nos dio como Padre, porque lo que Dios nos dio como nuestro Señor, dice en el versículo número 7 del capítulo 1 de Efesios: en Él tenemos redención mediante la sangre, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Mire, Dios dio la ofrenda más honorable para cada uno de nosotros. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Cómo honramos a nuestro Padre? Con ofrendas que no le agradan. Sí. Y dice, según las riquezas de su gracia. La palabra gracia tiene que ver con un regalo. Sí. El regalo que Dios nos ha dado es primero perdonarnos, como dice en el versículo número 7, nos ha redimido mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Mis amados hermanos, Dios dándonos aquí el ejemplo de una ofrenda honorable. Sí. Porque volvemos otra vez. ¿Quiénes somos nosotros para recibir esta ofrenda? Pecadores, sucios, etcétera. Pero que en su amor Dios nos dio esa ofrenda con el propósito de sacarnos de esa podredumbre de pecado. Y dice, según la abundancia de su gracia. Él no nos dio, mis estimados hermanos, lo que a Él le sobraba. Él no nos dio, mis estimados hermanos, lo que a Él le quedaba, sino Él lo dio todo. Porque por eso dice, según las riquezas de su gracia, Dios nos dio todo. Por eso, mis amados hermanos, es que usted y yo debemos de alabar y glorificar el nombre del Señor. Y guárdese de tantos líderes que refutan la palabra del Señor, especialmente en lo que es la ofrenda. Sí, así es que, mis estimados hermanos, regresemos a Malaquías. Dice en el versículo número 8, y cuando presentéis un animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando presentáis el cojo al cojo y el enfermo, no es malo.
¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibía con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, versículo 9, ahora pues, ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros con tal ofrenda de vuestra parte? ¿Os recibirá Él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Versículo 10. Oh, si hubiera entre vosotros quien cerrara las puertas para que no concedierais mi altar en vano, no me complazco en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, y de vuestra mano aceptaré ofrendas. Duro mensaje, especialmente para los líderes. ¿Sí? Mis amados hermanos, es peligroso cuando nos dejamos abrazar por el espíritu de Pitón. ¿Cuánto tiempo tenemos? Las 8:31. Hablemos un poquito del tercer punto, mis estimados hermanos, porque a mí me gustaría que terminemos con este tema. El tercer punto dice: el espíritu de la Pitón se manifiesta cuando el matrimonio es profanado. Oiga, este otro punto, mire cómo el pueblo de Israel estaba pero profundamente errado. Sí. Mis estimados hermanos, muchas veces creemos que Dios puede recibir todo lo que le ofrecemos y ¿qué nos importa? Estamos bien. Pero mis amados hermanos, el espíritu de Pitón, oiga lo que dice en el capítulo 2, hablando de lo que es el matrimonio profanado. Versículo 10 dice: ¿no tenemos todo un mismo Padre? Pregunta Dios. ¿No nos ha creado un mismo Dios? Sí, Dios nos ha creado. ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Sí. Y oiga lo que dice el versículo 11: deslealmente ha obrado Judá, y una abominación se ha cometido en Israel y en Jerusalén, pues Judá ha profanado el santuario del Señor que él ama, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Sí. Mis estimados hermanos, a veces en nuestra vida familiar llega la profanación cuando nos dicen nuestros hijos: me voy a casar y me voy a casar con la fulana de tal, solo que ella es de otra religión.
Sí. ¿Qué hay allí? Profanación. Están poniendo dentro de la familia una voluntad humana que, cumpliendo con la voluntad del Padre Celestial. Tenemos el caso de Sansón. En los libros de Jueces encontramos que Sansón fue desleal con Dios, que fue desleal con sus propios padres. Se enamoró de una mujer pagana. Sí. Y aunque los padres estuvieron luchando para que no se consumiera este acto de matrimonio, ¿qué dijo Sansón? Sansón dijo: esta mujer me gusta, y punto. Profanó su matrimonio. ¿En qué o cuáles fueron los resultados finales de Sansón por profanar el matrimonio? Fueron resultados fatales para Sansón, y usted conoce la historia. Perdió el poder que Dios le había dado a Sansón. Perdió, mis amados hermanos, los mismos ojos, porque se los sacaron. Perdió su libertad porque lo encadenaron. ¿Por qué? Porque profanó el matrimonio. Sí, profanó el matrimonio. Y mis amados hermanos, ¿cuál fue el final de Sansón? Su final fue el arrepentimiento. Reconoció que todo lo que él vivió, reconoció que perdió su libertad, reconoció que perdió su visión, reconoció que perdió el privilegio de tener la fuerza más grande que todo hombre pudiese alcanzar, profanando el matrimonio. Sí. Y dijo: Dios, me arrepiento, pero dame por último las fuerzas para derribar y destruir a tus enemigos. Y Dios, en su misericordia, le devolvió las fuerzas, pero él mismo murió allí junto con todos los enemigos de Dios. Por eso Dios aquí en Malaquías le está hablando a su pueblo. Les está diciendo que han profanado el matrimonio. Han profanado el matrimonio. Sí, en su capítulo número 10. Y dice en el 12 que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto.
sea testigo o defensor, aunque presente ofrenda al Señor de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar del Señor de lágrimas, llantos, gemidos, porque el Señor ya no mira la ofrenda ni la acepta con agrado de vuestras manos. ¿Sí? Mis amados hermanos, lo que Dios quiere es en verdad un genuino arrepentimiento. Hagamos que nuestras familias vivan en pureza, obedeciendo hoy y siempre la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y en el Nuevo Testamento, en su capítulo número 6 de 1 Corintios, Pablo le habla a la iglesia: no os unáis con yugo desigual. Sí, porque ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? No hay ninguna relación. Es que la familia debe de aprender a ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de los miembros de la familia. ¿Sí? Hay que tener fortalecimiento en nuestra vida espiritual y fortalezcamos la familia en su vida espiritual para que todas nuestras familias honren, actuando conforme al corazón de Dios en sus vidas. Y es una recomendación bíblica, porque vienen tiempos en que las filosofías de este mundo, que ya empezaron a que sus propios miembros profanen el matrimonio. ¿Sí? Casándose hombre con hombre, casándose mujer con mujer. Imagínense hasta dónde las filosofías humanas están arrastrando al ser humano para que el ser humano rompa, quebrante, profanando el matrimonio que Dios lo estableció, en donde existía una mujer y un hombre. Cuando usted vea que un hijo o su hijo está cambiando de actitudes, hable con él, pregúntele, siéntelo, siéntese con él, platiquen, porque cuando un varón está actuando en su conducta, es una señal de que ya la pitón está abrazando. Y si usted no le dice nada, este hijo va a terminar profanando el matrimonio. Cuando una niña esté cambiando de conducta, hay que hablar. Hay que abrir la Biblia, hay que abrir la palabra del Señor. Hay que hacerle ver la realidad que Dios enseña en su palabra. Y que por lo tanto estemos en alerta para que en verdad nuestros hijos sean benditos en su propio
matrimonio. Usted lo ha escuchado. Aquí Dios dice, en vano es que estén derramando lágrimas ante mi altar. En vano. Sí, en vano lloran. ¿Por qué razón? Porque han profanado el santo matrimonio. Así es que, mis amados hermanos, aquí nos quedamos en este bosquejo, que fueron 3 puntos que hablamos. El espíritu de Pitón se manifiesta cuando el pueblo refuta del amor de Dios. Segundo, el espíritu de Pitón se manifiesta cuando el sacerdocio menosprecia a Dios. Tercer punto, el espíritu de la Pitón se manifiesta cuando el matrimonio es profanado. Y para el día de mañana yo quería terminar esto el día de hoy, pero ya no nos dio tiempo. Tenemos otros 3 puntos. El espíritu de Pitón se manifiesta cuando se duda de la justicia de Dios. Este es el 4º punto. El 5º punto dice, el espíritu de la Pitón se manifiesta cuando se refutan los diezmos como expresión de fidelidad y prenda de bendición divina. Y por último, en el capítulo 4 de Malaquías encontramos suplementos. Exhortación a obedecer la ley y la venida de Elías. Así es que, mis estimados hermanos, muchas gracias por estar conmigo en esta mañana. Que el Señor, en verdad, mis amados hermanos, nos haya bendecido, nos haga reflexionar en cuanto a nuestras vidas, y que podamos tener la oportunidad de decirle, Padre, perdóname, límpiame y ayúdame a vivir conforme a tu corazón. Y que cuando Cristo venga, cuando suenen aquellas trompetas, yo estaré listo para ese arrebatamiento y encontrarme en las nubes contigo. Mis hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual. Fortalezcámoslo. Y si hay algo que deba yo de pedir perdón el día de hoy, hágalo ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana. Hágalo en silencio y dígale, Señor, perdóname. Así es que, mis amados hermanos, seguimos con los últimos 3 puntos el día de mañana, si así Dios lo permite, y que el Señor nos siga edificando con su palabra. Y en esta mañana estamos saludando a nuestra hermana Carmelina Monzón. Dios la bendiga, mi estimada hermana, y gracias por mantenernos en sus oraciones constantemente. Dios le bendiga, que el Señor la siga fortaleciendo en su vida física y en su vida material. Bendiciones, mi hermana Carmelina Monzón. También estamos saludando a nuestra hermana Yolanda Burgos. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Bendiciones para toda su familia. También estamos saludando a nuestra hermana
Baby Barrios, Dios la bendiga, mi hermana Baby Barrios. Saludamos también a nuestro hermano Abel Bosch Chávez. Abel Bosch Chávez, Dios le bendiga, mi estimado hermano en Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos y bienvenido a esta devocional de la mañana. Así es que mi hermano Abel Bosch, Dios lo bendiga y que el Señor le bendiga grandemente en su trabajo. También estamos saludando a nuestra hermana Leti Enríquez Hernández. Dios la bendiga, mi estimada hermana. Y también saludamos a nuestra hermana Vilma Salí, quien nos deja este mensaje. Bendiciones, hermano pastor. Feliz día. Saludos. Gracias, mi hermana Vilma Salí. También estamos saludando a nuestra hermana Leti Enríquez Hernández. Y ella nos deja este escrito. Buenos días, pastor. Mario, el Señor siga usando su vida para que su nombre sea glorificado. Así es, mi estimada hermana, estamos siempre con el deseo de honrar el nombre del Padre Celestial a través de su palabra. También estamos saludando a nuestra hermana Cristi Solís, que nos está sintonizándonos desde Villanueva. Dios la bendiga, mi estimada hermana Cristi. Me alegró mucho platicar un rato con usted el día de ayer y saber de que todo está bien en su vida. Que el Señor la siga manteniendo con esa salud en su vida. También estamos saludando a nuestro hermano Álvaro René Vázquez. Dios le bendiga. Él nos está sintonizando desde San Marcos. Dios le bendiga, estimado amigo y hermano. Dios le bendiga. También estamos saludando a Brandon Wilbani. Que el Señor le bendiga también y bienvenido a este devocional que el Señor ha abierto con el propósito de que juntos estudiemos la bendita palabra del Señor. También está Oti Figueroa. Bienvenida, mi hermana. Que el Señor le bendiga y sea usted miembro de este programa del devocional por la mañana. Gracias por conectarse y bienvenida. Estamos de lunes a viernes meditando y orando por las necesidades que tengan cada uno de los hijos de Dios. Así es que saludamos también a nuestra hermana Elma Galvez. Bendiciones, amado pastor. El Señor siga obrando en su vida. Saludos a su esposa. Gracias, mi estimada hermana. También saludamos a nuestro hermano Edgar Ullú. Amén, dice en su escrito. Y gracias, hermano pastor, por la enseñanza de la palabra del Señor. Bendiciones, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Escudriñamos las escrituras para no caer en las garras del diablo. Así es, mi hermano. Así es que Dios les bendiga el día de hoy y que podamos tener una oración de acción de gracias por lo que Dios hace en nuestras vidas. Bendito Padre, te damos gracias porque en tu gracia hemos alcanzado nuestra salvación.
porque en tu amor diste todas las riquezas de tu gracia en favor de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque aún no mereciéndolos, dijo el apóstol Pablo, tú nos predestinaste para ser tus hijos, nos escogiste, no porque seamos buenos, sino porque nos vistes con ojos de misericordia. Nos viste, Padre bendito, como seres que necesitamos de tu misericordia, que necesitamos de tu bondad. Gracias, porque a través de esa abundancia de riquezas, de gracias que tú derramaste sobre nuestras vidas, nos convertiste en ser llamados tus hijos. Venga lo que venga en nuestras vidas, suceda lo que suceda en nuestras vidas, jamás seremos arrancados de esa gran bendición de ser llamados tus hijos. Sí, gracias por tantas bondades que hemos recibido sin merecerlo, porque fallamos. Porque a veces en nuestras vidas le damos cabida a este espíritu de Pitón. Perdónanos, Padre, si algún día hemos contradecido lo que tú nos dices. Perdónanos si muchas veces hemos refutado lo que tú manifiestas para con nosotros. Perdónanos. En esta mañana, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros. Y que tú sabes en qué hemos caído, Padre bendito. Y por esa razón es que esta mañana queremos convertirla en una mañana de arrepentimiento delante de tu presencia, pidiéndote perdón. Ayúdanos a vivir y avanzar sobre este mundo en santidad. Que cada día que tú nos des, avancemos siempre hacia la santidad perfecta que nos espera cuando estemos delante de tu presencia. Pero que mientras estemos en este mundo, es necesario avanzar minuto a minuto, día tras día, para buscar el crecimiento de nuestra santidad. Ayúdanos a no olvidar que debemos de buscar constantemente esa santidad en nuestras vidas. Así es, Padre bendito, que en tus manos dejamos una vez más a todos los que están padeciendo de enfermedad, de sufrimiento, de dolor. Dejamos en tus preciosas manos a todos aquellos que están bajo tratamiento duro, difícil. Danos a todos la fortaleza. Danos a todos de tus fuerzas. Padre bendito, en tus manos dejo aquellos que
no consiguen el trabajo que necesitan. Ábreles las puertas y que esas puertas sean puertas de mucha bendición para muchos de tus hijos. Te rogamos, Señor, por aquellos que están en prisión física, que en ese lugar encuentren la libertad espiritual y que al salir de ese lugar, Padre, salgan transformados, cambiados, tal como tú deseas que seamos transformados como humanos que somos, y que tengamos una conducta de bien y de paz para nuestra sociedad. Así es, Padre bendito, que en tus manos nos abandonamos en esta mañana, confiando que durante todo este día tú nos bendecirás en todo lo que nos propongamos hacer el día de hoy para poder llevar bendición a nuestra casa, a nuestro hogar. Y todas estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido un gusto el estar con ustedes en esta preciosa mañana. Gracias, mis hermanos, por estar conmigo en esta programación. Y gracias, mis amados hermanos, porque en su paciencia ha escuchado el día de hoy una nueva porción de la palabra del Señor. Y si a usted le agrada, yo le espero el día de mañana, viernes, a partir de las 7 de la mañana. Dios les bendiga y adelante con Cristo Jesús. Amén y amén.